Hola, buenos días. En esta clase vamos a trabajar conceptos relacionados a lo que es nivel interno. Como ya veíamos en la arquitectura propuesta por ANSI y Spark, estábamos analizando tres niveles. Un nivel externo donde el usuario interactúa, donde tendrá sus interfaces en función del objetivo de su trabajo y de su rol. Es decir, no va a tener la misma vista un usuario que sea gerente o otro usuario que sea solamente alguien que hace ventas o puntualmente que cargue datos. Entonces, cada uno de ellos seguramente va a tener su nivel externo. También hablábamos de un nivel conceptual donde definíamos la base de datos en su estructura lógica global, identificando todo lo que son las entidades a través de tablas, si es el modelo relacional, identificando las relaciones entre los archivos, también los atributos que conforman cada uno de esos archivos, y ahí estábamos hablando de lo que era el nivel conceptual. Y también habíamos hablado de un nivel interno, que era donde nosotros planteábamos cómo físicamente se almacena una base de datos. Y dentro de eso tenemos conceptos que seguramente ustedes habrán analizado en sistemas operativos como asignatura de segundo año y que seguramente entraron con mucho más detalle. Nosotros vamos a centrarnos en algunos temas que son de interés para la cátedra de gestión de datos porque el almacenamiento después tiene que ver con el rendimiento que se le pueda mejorar a un acceso a base de datos. Mínimamente vamos a identificar algunos conceptos y vamos a entrar de lleno en la temática. Como conceptos tenemos bloque o página, que en esta bibliografía se lo utiliza como sinónimo, quizás ustedes lo han visto solamente como página, y dentro de lo que es relacionado a página, seguro la administración de páginas que hace el sistema operativo, es decir, asignar todo lo que es los espacios en disco que le llamamos bloque o página. Es un tamaño, podemos estar hablando de 2K, 4K, un tamaño específico que se establece al inicializar el sistema operativo. Eso, como lo plantea la diapositiva, no es dinámico y lo que sí tenemos que considerar es que todo el dato que está dentro de una página o bloque es la cantidad de información que se transfiere desde el disco a la memoria cuando nosotros necesitamos algo que está almacenado. Si yo pido datos de un cliente, ese dato seguro está en un bloque, en alguna de estas porciones en las que se divide lógicamente un disco físico. Entonces, esa página tiene que ser transferida a la memoria para que allí recién el motor de base de datos acceda al dato concreto. Pero todo lo que es el acceso al disco no es del motor de base de datos, sino del sistema operativo. También hay otro concepto que es clúster, no lo vamos a utilizar demasiado, pero en definitiva es un conjunto de bloques contiguos dentro del disco, es decir, que están cerca físicamente. Lo que sí es importante saber es que cada bloque tiene que ser identificado en su posición porque el sistema operativo tiene que acceder al bloque cuando se necesite leerlo. Entonces, una dirección del bloque podemos estar diciendo que está formada por el número de cilindro que lo contiene dentro del disco, que no vamos a entrar en detalle, pero aquí tienen un gráfico para que nos ubique, la pista y dentro de la pista el número de bloque para cada uno de ellos. Con esos tres datos, cilindro, pista y bloque, el sistema operativo va a saber unívocamente dónde se encuentra cada bloque para ser leído o modificado en el caso de querer grabar una modificación en algún registro del bloque. Que los registros pueden tener algunos valores, algunos campos que excedan la capacidad de ser almacenados junto con otros registros. O sea que vamos a tener algunos campos que contienen algún tipo de objeto en particular y que tienen que ser almacenados con punteros. Ahora, en lo común, la base de datos conformada por registros y que esos registros a la vez conforman ficheros o archivos, porque en la bibliografía de Smarty van a encontrar por ahí que habla de archivo o habla de fichero, pero en definitiva el fichero o el archivo de datos es una secuencia de registros. Esos registros pueden ser de longitud
fija o variable. Ahora les trato de mostrar algunos de estos conceptos que hablamos, bloque y lo que son los registros de longitud fija y longitud variable. Si nosotros identificamos a un bloque como una porción, una cantidad de información que se transfiere en cada lectura, en cada acceso a disco, y eso es transferido a la memoria, nosotros lo podemos graficar, y esto es solo una manera de graficar, como estos cuadros que tenemos en el pizarra, donde cada uno de estos bloques es identificado de alguna manera. Le estoy poniendo un nombre genérico, I e I más 1. Y así sucesivamente tendré más bloques. Ahora, estos bloques, recién hablábamos del concepto de clúster, que era un conjunto de bloques contiguos. Estos bloques sí saben en qué bloque continúan. Es decir, que el bloque I tiene continuidad en el bloque I más 1. Y el I más 1 posiblemente tenga continuidad en el I más 5. No necesariamente al mismo, sino a otro que haga falta. Ahora, dentro de estos bloques, lo que sí vamos a tener el almacenamiento de los registros. Por ahora, básicamente, lo planteo así. Los registros, obviamente, van a tener distintos datos, distinta cantidad de datos. Si yo tuviera 4 datos, no necesariamente son del mismo tamaño, tampoco serán del mismo tipo. Puedo llegar a tener un número de legajo, un apellido, un nombre y una dirección, por decir, 4 datos. Entonces, los registros se almacenan en los bloques. Cuando decimos que los registros pueden ser de longitud fija o variable, significa que si son de longitud fija los registros, dentro del bloque ocuparán, así como lo muestro en la figura, aproximadamente el mismo tamaño. Yo lo estoy haciendo aproximado. Pero si es de longitud fija el registro, significa que cada uno de los campos que lo conforman tienen siempre el mismo tamaño. Es decir, que si yo acá tengo 5 caracteres de legajo, tengo 30 caracteres para el apellido, 40 para los nombres, y tengo calle con 40 caracteres también, mi registro tiene una longitud fija. Es decir, que en este caso tengo 115 bytes, si consideramos que cada carácter está ocupando un byte, y si este tiene 115, este también tendrá 115, y los otros también. Entonces, esos serían registros de longitud fija. ¿Cuándo un registro es de longitud variable? Cuando, por ejemplo, en lugar de decir apellido es tipo char de 30 caracteres, y ahí en ese caso, en ese atributo, se van a ocupar 30 caracteres, aunque el apellido tenga 5 caracteres, es decir, el sistema operativo y el motor lo que están haciendo es reservando 30 lugares para el apellido. Si entra un apellido López, que tiene 5 caracteres, va a haber 30 que estarán en blanco. Ahora, eso es de longitud fija, es chat de longitud fija, el 30. Ahora, en lugar de esto, yo podría decir que apellido, en vez de ser char, es varchar, de 30 caracteres. Cuando digo varchar, es carácter de longitud variable, con un máximo de 30 caracteres. Entonces, si vuelvo al ejemplo de López, en ese caso, mi atributo va a tomar, se va a dimensionar en 5 caracteres y no va a perder el resto de los 25. Por lo tanto, si mi registro no fuera de longitud fija, sino que tengo algunos campos con longitud variable, mi registro va a ser de longitud variable. Entonces, si lo viéramos en el disco, quizás podríamos estar viendo que un registro tiene un tamaño, otro más chico, otro más grande, porque va a depender del contenido. A eso me refiero cuando hablo de registros de longitud variable y fija. Volviendo entonces a la diapositiva, ahora
en esos bloques que están en el disco, puedo solicitar que los registros se almacenen de manera extendida o no extendida. ¿Qué significa extendida y no extendida? Significa, en el caso de tipo de organización de registros no extendida, es el caso del ejemplo A, donde yo tengo cada uno de los bloques y más 1, viene el registro 1, se almacena en el bloque, viene el registro 2, se almacena, así lo mismo con el 3. Ahora, cuando el registro 4 quiere ser grabado en el bloque I, por la dimensión que tiene, no tiene forma de ingresar. Entonces, si no es extendida la organización de los registros en los bloques, va a suceder que el registro 4, en lugar de almacenarse junto con los anteriores en el I, pasa al bloque I más 1. Y ahí empieza de nuevo a utilizar, y cuando venga un próximo registro, si no entra, utilizará otro bloque. Eso es si el tipo de organización es no extendida. Ahora, en el caso de la extendida, uno puede decir que va a aprovechar mejor el bloque, en el sentido de que viene el registro 1, 2, 3, entra en el bloque I. Cuando viene el registro 4, no entra de manera completa, sino que almacena una parte en el bloque I y con un puntero señala dónde está el resto del registro. Y ahí sigue almacenando hasta que venga otro registro, y si necesita que el registro, otra parte, se almacene en otro bloque, tendrá su puntero. Uno podría decir tranquilamente, está mejor aprovechado el bloque. Ahora, para leer cualquiera de estos registros, el 1, 2, el 3, en los dos tipos de organización, con una sola lectura me alcanza. Recuerden que la lectura en el disco es mucho más lenta que una lectura en memoria. Lo que se busca siempre es minimizar la cantidad de accesos a disco y trabajar la mayor parte en memoria. ¿Qué sucede entonces cuando leo los registros? Por cada lectura de bloque, yo leo la cantidad de registros que hayan entrado. Ahora, en el caso de la extendida, de la organización de registros extendida, vamos a tener que, para leer el 1 no hay problema, el 2, el 3. Ahora, cuando leo el 4, va a leer el bloque I y va a tener que seguir el puntero y pedir también el bloque I más 1 del disco, es decir, hacer un segundo acceso para terminar de completar ese registro almacenado de esa manera. Cada uno de estos tiene sus características y siempre en esto hay ventajas y hay desventajas. Los bloques que recién señalaba en la pizarra son asignados por el sistema operativo. Por lo tanto, cuando uno dice voy a crear el archivo de datos de clientes, el sistema operativo lo que hace es asignar un conjunto de bloques. Ese conjunto de bloques, lo común es que estén contiguos. Se puede dar, como les mostraba en la pizarra, que los bloques estén enlazados, es decir, que del registro I directamente con un puntero enlace a un registro I más 3. También pueden estar combinados, es decir, que haya un conjunto de bloques contiguos, continuos cerca, y que a la vez, como el caso que recién les decía, tengo el bloque I más 1, enlazados, contiguos cerca. Ahora el próximo del I más 1 era el I más 5, le puse. Entonces eso significa que tengo bloques contiguos y a la vez enlazo con un bloque que está en otra posición. Y también hay una asignación de bloques indexados, es decir, que vamos a mantener a nivel del sistema operativo, ¿no? El sistema operativo va a mantener un índice de dónde están los bloques almacenados, o sea, en qué posiciones se continúan. Algo importante sí es que en cada fichero hay que tener una cabecera de fichero. Esa cabecera de fichero lo que permite es tener información asociada a lo que es la longitud del registro completo, cómo está el orden de los campos y cómo se separan esos campos, y a la vez cómo se separan los registros. Porque si nosotros miráramos y tuviéramos posibilidad de mirar el disco, en realidad lo único que veríamos serían bytes. Ahora, en un conjunto de millones de bytes, ¿dónde está el número de legajo y dónde está el apellido? No solo hay que saber que ese gran grupo de bytes está organizado en bloques, sino también
que dentro de los bloques están los ficheros y dentro de los ficheros vamos a tener registros y los registros divididos por campos. Entonces, cada uno de ellos tiene que tener una separación, se tiene que saber dónde empieza y dónde termina cada uno de los campos para leer correctamente el dato que necesito. La cabecera de los ficheros brinda información de ese tipo como para saber qué longitud tiene completo el registro y cómo está conformado cada uno de sus campos, desde dónde hasta dónde van. ¿Qué operaciones se hacen sobre los ficheros? Bueno, sobre los ficheros o archivos se puede solo recuperar, es decir, que uno puede hacer una consulta y decirle que me traiga los datos del estudiante cuyo legajo es 75.000. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Le vamos a pedir al motor y el motor al sistema operativo, ya lo vamos a ver, que se localicen los datos del estudiante cuyo legajo es 75.000. El sistema operativo accede al disco, devuelve la página y estando ya en memoria, lo que hace el motor es ubicar el registro que ha sido levantado a memoria. Pero en definitiva, lo contenido en el disco no ha sido modificado, solamente ha sido leído. En el caso de la actualización, ya ahí es distinto, porque tiene que ser leído el dato del estudiante 75.000, traído a memoria, se le modifica un dato y eso tiene que ser almacenado de nuevo en el disco. Eso sí modifica el contenido en el disco. Ahora bien, en cuanto a lo que son registros dentro de los bloques, pueden almacenarse de distintas maneras. Una manera es almacenar los registros de manera desordenada. Esto significa que a medida que los registros se pidan almacenar, se almacenen en el próximo lugar disponible dentro de un bloque. Esto significa que si yo tengo 10 equipos, por decir, que estamos cargando información de estudiantes que ingresan a la facultad, van a ir entrando en el orden que se graben, o sea, no de manera ordenada, sino que van a ir pasando a los bloques de manera desordenada cada uno de ellos. Por lo tanto, la inserción de estos registros es muy sencilla, muy eficaz, muy rápida, porque en esto de la disponibilidad de bloques que tiene el sistema operativo para determinados archivos que se crean, va a ir utilizando la posición en el último bloque que tenga lugar. Ahora, la búsqueda puede resultar lenta si uno piensa que va a ser una búsqueda secuencial, lineal, bloque a bloque. Y lo que sí puede llegar a suceder es que cuando ubico un registro quiera eliminarlo porque lo cargué mal, por ejemplo, a un estudiante, entonces ese espacio en el medio del bloque queda liberado, se ocupa por los registros, pero el bloque queda con un espacio sin utilizar, porque va leyendo siempre el último y va guardando en el último donde encuentra lugar. El sistema operativo no va a estar buscando entre los bloques qué lugar hay. Ahora, ¿qué se suele hacer? La eliminación, en lugar de borrarlo físicamente, se le puede hacer una marca con un byte, pero de una manera u otra, lo que sí hay que hacer es una reorganización de los bloques, porque empiezan a quedar registros que no hace falta que estén almacenados y que de última uno puede decir todos los que están marcados para ser borrados son trasladados a algún sistema de backup y limpio los bloques reorganizándolos, como por ahí uno hace con nuestros sistemas operativos, cuando la máquina empieza a estar lenta, ahí sí los sistemas operativos suelen brindar la función de reordenar, de fragmentar el disco, los bloques de los registros y archivos que están dispersos, el sistema operativo los acerca y la lectura siempre va a ser más rápida si los bloques están más cerca. Ahora, si tiene que estar saltando dentro del disco para buscar un registro, un bloque, va a ser bastante más complicado y más lento. Entonces, la reorganización periódica que nosotros sabemos pedirle a nuestro sistema operativo en nuestras propias máquinas para que funcione más rápido, en la base de datos pasa exactamente lo mismo. Es decir, que si yo tengo que los bloques están encadenados, pero están muy lejos unos de otros, siempre va a ser más lento que si los bloques están cercanos. A eso se llama una reorganización para optimizar la performance de la base de datos.
viene el registro, y si hemos dicho que ese fichero, ese archivo, se va a mantener guardado de manera desordenada, el registro va a parar al primer lugar en un bloque que haya lugar. No importa dónde, no importa el orden por nada, va a ser siempre desordenado. En contrapartida de eso están los ordenados. El ordenamiento es físico, o sea que esto va a hacer que si yo le digo almacene el archivo de datos de estudiantes ordenado por legajo, lo que va a suceder es, va a tener que leer el bloque y el registro que está ingresando, va a tener que saber qué número de legajo es e insertarlo entre medio de los legajos que correspondan para mantenerlos ordenados físicamente. Si nosotros lo vemos gráficamente, sería algo como esto. Si mi registro está conformado por legajo, apellido, nombre, email, y tengo, por ejemplo, ya almacenado un legajo con 75.000, que va a tener un apellido, nombre, mail, etc. Y si yo digo va desordenado el almacenamiento, tomo el tipo de organización desordenado, va a significar que quizás después del 75.000 está el 49.000 como legajo. Entonces, no hay orden. Y posiblemente en el próximo tengamos el 76.000. Entonces, están todos desordenados. Esto hace que el próximo registro que venga no va a ir a parar al I+1, sino que va a quedar en el I, y acá se va a agregar sin importar el número de legajo que venga. Pero tampoco va a estar ordenado por apellido, ni por nombre, por nada. Los registros se van almacenando en primer lugar del bloque que tenga lugar. Ahora, si cambio la posición y digo, necesito que estos registros estén ordenados físicamente, esto sería algo como esto. Si sigo pensando en los números de legajo que planteamos recién y decimos los registros tienen que estar ordenados físicamente, vamos a tener el 49.000, el 75.000 y después el 76.000. Y acá seguramente tendré el 76.090. Van a estar ordenados por un dato que yo le diga. En este caso, ordenados por legajo. No así por apellido. Entonces, si mi apellido es 75.000 es López, entonces, ¿qué sucede si solicitamos que los registros de los ficheros se almacenen en los bloques de manera ordenada? En este caso se elige un atributo y eso se dice que es la clave de ordenamiento. Entonces, si decimos que sea por legajo, se van a mantener ordenados por el legajo. La inserción no es muy sencilla como cuando los registros iban desordenados, porque si lo que quiero almacenar es un registro que tenga el valor 74.300, ese legajo tiene que ir en este bloque, pero tendría que ir en una posición del bloque que sería aquí. ¿Esto qué implica? Implica que tiene que reacomodarse los registros dentro del bloque, pero además que haya lugar. Si en este caso tenemos este lugar, o sea que está disponible este lugar, va a ser una cuestión de trabajo entre el motor y el sistema operativo de lectura y después grabación, insertando ese registro 74.000 aquí y reacomodando, con lo cual se consume esta parte del bloque. Y lo que suele hacerse en algunos casos, incluso con este SQL Server, uno puede decirle que almacene el archivo de estudiantes ordenado y a la vez decirle que en los bloques guarde un porcentaje del bloque para evitar desbordamientos. Es evitarlos hasta lo que se pueda, porque entonces uno le dice al sistema operativo de esa manera a través del motor que guarde, llamémosle un colchón dentro del bloque, como para ir atendiendo algunos movimientos de espacio que puede tener. Ahora, este espacio también se consume. Entonces, llegado el momento de que se consume y para no tener que reordenar los otros bloques que seguramente ya tienen registros, lo que puede hacerse es
asociar a este bloque un bloque de desborde que va a estar identificado y ahí ir poniendo los registros desbordados. Pero para la lectura empieza a complicarse. Entonces, la reorganización periódica de la base de datos, que va a estar en manos del administrador de la base de datos, cuando empiece a notar que ya la base de datos empieza a ofrecer cierta demora en la ejecución de algunas órdenes, lo que puede hacerse es reordenarse. Entonces, este bloque de desbordamiento tendrá que ir distribuyéndose en los distintos bloques a donde van esos registros desbordados. Mantiene ordenados los registros, pero la inserción no es nada sencilla. Sí vale la pena aclarar que en el caso de los registros ordenados, la búsqueda por el campo de ordenación, que en este caso habíamos dicho era el legajo, es muy eficaz y muy rápida, porque los registros están ordenados, entonces uno puede ir sabiendo, el sistema operativo va a ir devolviendo las páginas que correspondan a registros que están ordenados. El otro tipo bueno, este es simplemente un ejemplo de lo que les estaba haciendo en la pizarra con un poco más de datos. En este caso, la clave de ordenación es legajo también, entonces tienen un ejemplo más nada más. El otro tipo de organización de los ficheros y el almacenamiento de los registros es una técnica de dispersión. En el caso de la técnica de dispersión, en la bibliografía van a encontrar mucha más letra, muchas más técnicas, muchas más opciones. Simplemente lo que estamos haciendo acá es mostrarles cómo sería la técnica. La técnica, en este caso, si lo buscan en la bibliografía, es por dispersión interna, hash, lo que se aplicó. Es una función de dispersión que se aplica a un campo que uno elija. Entonces, si uno dice el campo elegido como clave hash es el legajo, lo que va a hacer es aplicar una función previamente definida donde vamos a tener dos elementos. Vamos a tener la clave hash y la función. Esa función sería tomar el resto de la división del campo hash, que en este caso sería el legajo, por un número, que en este caso tendría que ser el número de slots o el número de bloques si hablamos en disco. Entonces, esta división siempre va a devolver un resto menor a lo que sería el número de bloques disponibles. Entonces, a partir de esa devolución del resto, es el bloque donde va a ser almacenado el registro que está entrando. Si el campo de hash, el campo para aplicar en esta técnica, es tipo carácter, lo que va a hacer es tomar valores ASCII. Ahora, esto no implica que no haya colisiones. Colisiones sería muchos registros vayan a parar al mismo bloque. Y, como les explicaba recién, puede darse que el bloque llega a un momento que se completa y haya que hacer desborde. Algunas soluciones que suele tener la técnica de dispersión es aplicar una nueva función sobre estos valores, pero en definitiva también puede tener desborde. Entonces, básicamente, la organización de los ficheros, que tiene que ver cómo van ingresando los registros en los bloques, van de tres formas: desordenados, ordenados y por esta técnica de dispersión. No se compliquen en la lectura de este material. Cuando vayan a Smartly van a encontrar técnicas de dispersión. Esto está basado, para hacerlo simple, en la técnica de dispersión interna. Una vez que ya tenemos los registros almacenados dentro de los bloques, ¿qué se puede hacer? Porque los registros ordenados en los bloques permiten algunas búsquedas un poco más rápido que si estuvieran desordenados. Pero nos podemos apoyar en lo que es la técnica de indexación, que se utiliza mucho en lo que es base de datos, e incluso los motores la utilizan automáticamente en algunos casos. ¿Qué hace la técnica de indexación? La técnica de indexación lo que provee es una estructura auxiliar al archivo de datos. O sea que yo tengo mi archivo de datos, en este caso puede ser el de estudiantes, y lo que genera es
otro archivo cuya definición se almacena en el diccionario de datos y lo que permite es mejorar el nivel de respuesta y acelerar el acceso a datos. Inicialmente lo que tengo es un archivo, un fichero ya organizado, desordenado, ordenado o disperso. Y se puede utilizar cualquier campo para indexar, incluso generar índices compuestos, es decir, generar, por ejemplo, un índice por tipo y número de documento, o solamente un índice por legajo, o un índice por apellido y nombre. Puedo tener muchos índices, como los que acabo de mencionar, por cada fichero o archivo de datos. En definitiva, lo que hacen es ofrecer una ruta de acceso, pero no afectar a la organización física. Es decir, los registros se mantienen grabados, almacenados en los bloques en el disco y los índices permiten un acceso lógico a esos datos almacenados. Por eso el dibujo a la derecha básicamente es como cuando nosotros utilizamos un índice en un libro. Si nosotros buscamos un tema en un libro, no nos ponemos a buscar hoja por hoja hasta llegar a un tema, o por lo menos no debería ser lo lógico, al menos en lo que son libros que nunca leímos. Quizás en un libro que ya hemos entrado varias veces, ahí sí ya sabemos aproximadamente dónde está. Si nos encontramos con un libro nuevo, lo primero que vamos a mirar es el índice. En el índice, según el tema, yo voy a buscar y eso me va a llevar a un número de la página en el libro donde mi tema seguramente va a estar. El libro tiene ese índice principal, pero además, si uno busca al final del libro, hay índices, por ejemplo, por temas. Entonces, si yo busco un tema en bases de datos, como puede ser árboles B, me voy al índice principal y seguramente no lo encuentro. Pero si me voy al índice por tema, árbol B es un tema importante, seguramente va a tener un número de página e incluso si aparece varias veces en el libro ese tema, me va a decir todas las páginas donde ese tema está. Entonces, de una manera, por el índice principal o por algún índice por tema que puede tener el libro al final, yo accedo al libro más rápidamente. ¿Qué hacen los motores actualmente? Generan índices por claves primarias. ¿Por qué generan un índice por clave primaria? Porque pueden validar si ya un dato está almacenado. Entonces, si yo, por ejemplo, digo en estudiantes, mi clave primaria es legajo, automáticamente el motor y sin preguntarnos va a generar un índice por la clave primaria. ¿Y qué va a validar ahí? Que cuando yo ingrese un número de legajo nuevo, se va a fijar en el índice a ver si ese legajo ya existe o no existe. Si existe, el motor me va a decir ya existe ese legajo y me va a devolver un error. Los motores, por uso interno, suelen generar sus propios índices para dar respuesta. Los índices se clasifican de dos tipos, por lo que serían los índices de un nivel y los índices multinivel. Y dentro de los ordenados de un nivel voy a tener tres: principal, agrupado y secundario. Ahora, antes de ingresar de lleno a estos temas, les voy a hacer una introducción a conceptos que vamos a utilizar en esta clasificación, que les sirva de base para entender el resto. Retomo el ejemplo que teníamos recién. Habíamos llegado a ejemplificar un almacenamiento de registros ordenados dentro de los bloques. Lo único que hice es, en el segundo bloque, poner algunos otros datos que van a mantener el criterio del ordenamiento por legajo. Y ahora quiero mencionarles algo. Mi archivo de datos está en bloques almacenados. Los índices, como cualquier otro objeto de la base de datos, también se almacenan en bloques, porque tiene una persistencia y están almacenados dentro de un disco, y el disco está organizado en bloques. Retomando el ejemplo que veníamos trabajando de registros ordenados por el legajo, habíamos identificado un conjunto de legajos y lo único que hice fue agregar un par de registros, como para tener dos bloques con datos. ¿Cuántos registros van a entrar por bloque? El bloque, habíamos dicho, puede tener 2K, 4K, se definen inicialmente al sistema operativo. ¿Cuántos registros voy a tener? No tengo un número que yo pueda decir de antemano cuántos.
pero sí va a tener en cuenta el tamaño del bloque y el tamaño del registro. En función del tamaño del registro es cuántos registros van a entrar en el bloque. A modo de ejemplo, estoy reduciendo a que entran 4 registros por bloque, lo cual es muy poco, pero es a modo de ejemplo para desarrollar. La técnica de indexación dice que genera una estructura auxiliar para acelerar la búsqueda de datos. El ordenamiento por legajo más o menos ayudaría a hacer una búsqueda por legajo, porque si yo busco un legajo 79.000, sé que en este no está y que puede llegar a estar en este o a lo sumo en el siguiente. Si yo quisiera buscar por apellido y quiero buscar un apellido como González, no están ordenados. Entonces ahí me puedo apoyar en una estructura como el índice. El índice es una estructura auxiliar que tiene básicamente 2 columnas. Una es una clave de indexación, que es un atributo o una combinación de atributos que han sido elegidos. Entonces, por ejemplo, yo acá si quiero buscar por apellido, mi clave de indexación puede ser apellido. Y el otro dato que lleva puede ser un identificador de registro o un bloque. Un puntero a un registro o un puntero a un bloque. Si yo hago por apellido, voy a tener lo que se llama un índice denso. ¿Por qué? Porque voy a tener que trabajar con el identificador de registro. ¿Qué hace el índice? El índice mantiene ordenado en su estructura, que está almacenada en disco, que está almacenado en bloque, porque todo objeto va a grabarse en un disco y dentro del disco hay bloques, pero dentro de su estructura va a tener, si tuviéramos solamente estos 6 apellidos, los va a tener ordenados como corresponde. Primero será Ahumada, después tengo otro acá, Casal, después viene Gómez, López, Rizo y Salvo. Bien, una vez que tengo todos los apellidos, lo que vamos a tener es un puntero por cada uno de ellos, que en definitiva es la posición del registro dentro del bloque, o sea que voy a tener la posición del registro y el bloque al que pertenece, pero lo vamos a reducir como lo que se llama read. Entonces voy a tener un puntero que me va a llevar, en este caso, a la posición del registro en el bloque. Pero para saber la posición del registro en el bloque, tienen que saber qué bloque es. En este caso, I, y dentro de I en una posición. En el caso de Casal, que también lo tengo en el mismo bloque, va a tener otro puntero al bloque y dentro del bloque al registro. Gómez, en cambio, lo tengo en otro bloque y en una posición dentro de este bloque. Y así sucesivamente. López acá, Rizo acá y Salto en este bloque. Mi archivo índice tiene todos los apellidos y por cada uno de sus apellidos la posición del registro en el bloque. Eso es lo que se llama read, básicamente. ¿Qué tipo de índice es esto? Bueno, una clasificación previa a la que les mencionaba recién. Esto, cuando se usa read, es un índice denso. Se llama denso porque tengo tantos registros, tantas entradas en el índice, como registros tengo del archivo de datos. Ahora bien, si existe un denso, va a existir un no denso. Un no denso es un índice que en lugar de apuntar a un read desde la segunda columna, además de la clave, va a apuntar a bloque. ¿Cuál sería el caso? Sería el caso puntualmente, donde el ordenamiento de los registros viene por el legajo. Si mi clave es leg, que tengo como atributo acá, es mi clave de indexación, en lugar de apuntar a identificador de registro, apunta a bloque. Entonces, acá voy a tener un bloque, un número de bloque,
¿qué número de bloque voy a tener? Siempre en el índice se va a almacenar el registro ancla. ¿Cuál es el registro ancla? El primer valor del bloque. Entonces, de los legajos voy a tener el primero por bloque. Y en bloque voy a tener el identificador del bloque donde está ese registro ancla, el primero. Mi archivo índice ya vemos que es más pequeño. En lugar de tener tantos registros acá como registro hay en el archivo de datos, voy a tener solo dos, porque en este caso, en este ejemplo limitado, tengo dos bloques utilizados y eso es lo que apunta esa posición. ¿Y cómo va a buscar? Si yo pido un número de legajo 55.000, lo que va a hacer es decir, es mayor que 49.000, pero menor que 76.100. Entonces, lo que va a pedir es que se lea este bloque. Este bloque se lleva a memoria y el motor en memoria va a buscar este legajo 55.000, que en este caso no está. Este tipo de índice no me permite validar previamente, antes de ir al bloque, si ya el valor existe. Porque, como estoy demostrando en este momento, el 55.000 que estoy buscando me exige una lectura del bloque, lo leo, lo traigo a memoria, el motor dedica tiempo también, el sistema operativo dedica tiempo, y al final el registro no está. En este tipo de índice, las búsquedas y el chequeo de existencia me puede dar que no está, pero tuve que leer el bloque anteriormente. La ventaja es que sí es mucho más pequeño. Habiendo analizado estos dos tipos de índices, que son conceptos previos para trabajar estos tipos de índices ordenados de un nivel, vemos que el archivo índice denso tiene dos columnas. Uno, la clave de indexación, que puede ser simple o compuesta, pero en definitiva es una sola columna. Si yo tengo dos atributos que son mi clave de indexación, lo mismo va a tener dos columnas, no van a ser tres, van a ser dos, una para la clave compuesta y otro para el identificador de registro. Y en el caso de los índices, se llaman no densos, pero en la bibliografía también los van a encontrar como escasos, por eso van a ver que dice, este es un índice escaso. Tenemos también dos columnas siempre, sea clave de indexación simple por un solo atributo como legajo, o sea una clave de indexación compuesta por tipo y número de legajo, o sea que tengo dos columnas aún cuando tengo índices cuya clave son compuestas, y por otro lado, en lugar del identificador de registro o RID, tengo un puntero a bloque. Si vamos a la clasificación que plantea SmartRID, tenemos el índice principal, que tiene una precondición. El fichero de datos tiene que estar ordenado por un campo clave. ¿Qué significa eso? Si decimos un campo clave, tiene que ser un campo que tenga datos que no se repitan. Entonces, esa es la precondición de este tipo de índice. El fichero, entonces, índice, va a tener dos columnas. Una que contiene el campo clave del primer registro de cada bloque, el registro ancla, lo que acababa de decir respecto a lo que son los índices no densos o escasos. Y un puntero al bloque que lo contiene. Entonces, se dice que esto es un índice escaso. Los índices principales son escasos. Y como decíamos recién, los escasos ocupan menos espacio que el fichero de datos porque tiene longitud fija y además es pequeño, no tiene el resto de los atributos que tiene el archivo de datos dentro de los bloques, por lo cual entran muchos más registros del fichero índice en cada bloque, y lo que hace el motor es buscar en el fichero índice y recién ir a la lectura del bloque. En el ejemplo que planteaba recién, tengo solo dos bloques. Si tengo muchos bloques utilizados con millones de registros de algo en particular en la empresa, voy a tener muchos bloques. Entonces, la búsqueda en el índice se puede hacer por métodos, como por ejemplo una búsqueda binaria, ir partiendo y viendo en qué sector está
dentro del índice para recién ir a buscar el bloque. Ahora, esa búsqueda en el fichero índice se hace en memoria. ¿Qué sucede con la actualización? La actualización puede traer algún inconveniente porque en algún momento puede cambiar el valor del registro ancla o tenga que utilizar desbordamiento, como decíamos hace un rato, que al ir almacenando registros, los registros ya no entran en el bloque y se desbordan. No se graban en el próximo, sino que se desbordan. Y el borrado se usa un marcador. ¿Para qué se utiliza un marcador? Para que en algún momento se reorganicen los bloques y se reacomoden los registros, como para no ir haciendo una pérdida de tiempo en lo que sería el borrado físico y reacomodamiento por cada cambio de registro. Esto es un ejemplo muy semejante al que les mostraba recién en pizarra. Es un índice principal. En este caso, el campo elegido de indexación es el legajo, y en el archivo índice tengo 4 legajos que corresponden a cada uno de los registros ancla de los 4 bloques que hay. Como decíamos recién, los apellidos no están ordenados, los nombres tampoco, la ciudad ni el documento tampoco. Entonces el orden está dado por el campo de indexación, pero es un índice escaso. Tengo 4 entradas, aunque yo acá estoy viendo básicamente 12 registros almacenados en disco. Tengo 1 cada 3, que es la cantidad que en este caso entran, en este ejemplo, entran 3 registros por bloque. Si entraran más, se notaría mucho más la diferencia que tengo en cantidad de registros en el índice respecto al archivo de datos. Eso es el índice principal. Entonces es escaso. En el caso del índice agrupado, plantea que la precondición, el fichero de datos está ordenado físicamente, pero por un campo no clave. Esto significa que si es no clave, vamos a tener repeticiones de valores. Entonces, el índice, que es una estructura, como decíamos al principio, de 2 columnas, tiene una columna asignada a cada valor distinto del campo agrupado. Cada valor distinto, porque al ser un campo no clave la precondición, por repeticiones voy a tener solamente uno del campo que se pide la agrupación. Y un puntero al primer bloque que contiene un registro con ese valor. Entonces, si estoy apuntando a bloques, es un índice escaso, es un índice no denso. Ocupa menos espacio que el fichero de datos, no solamente porque no tiene todas las columnas, sino porque además hay una entrada por bloque, no por registro, entran mucho más registros del fichero índice en cada bloque, y sí se puede hacer búsqueda binaria, pero hay repeticiones. La inserción y el borrado no dejan de ser un problema. El índice agrupado sería una situación como esta. Acá tengo mi archivo de datos almacenado, está ordenado por este número de departamento y tendrá otros datos. Está ordenado por este número de departamento, pero está repetido. Es un campo no clave. ¿Qué tengo en el índice? Este es mi índice. El primer valor está apuntado al bloque este. Ahora, el valor 2 también está en este bloque, pero en el caso del 2 continúa en el próximo bloque. Siempre tengo el puntero a la primera ocurrencia, la primera aparición del valor. En este caso, en este bloque, está por primera vez, aunque tenga que continuar leyendo el próximo bloque. Lo mismo pasa con el 3, que va a tener un puntero a la primera aparición del valor 3 que está en este bloque. Esto es un índice agrupado. El tercer tipo de índice, que se llama índice secundario, la precondición es que el fichero ya tiene índice. Entonces, puede ser un índice principal, y lo que estamos haciendo ahora es generar un índice secundario que puede ser por una clave candidata, es decir, que va a tener valores únicos, o por un campo no clave, o sea que también puede darse que el índice sea generado por valores duplicados. Va a haber
muchos índices secundarios por ficheros de datos. Principal, no voy a tener muchos, voy a tener uno solo. ¿Por qué? Si ustedes lo piensan, el ordenamiento que exige del fichero de datos es físico. Entonces, en el ejemplo hablábamos de un ordenamiento físico por legajo. Yo no puedo estarlo cambiando dinámicamente a eso. Entonces, mi base de datos va a tener un índice principal solo por un campo. Ahora, si necesito generar por otros campos, tengo que pensar en otros índices, no el principal. En el caso del secundario, sucede eso. Como todo índice proporciona un orden lógico a los registros almacenados, sigue teniendo dos columnas, el campo de indexación, y el puntero va a ser a bloque o registro. Acá tengo un conjunto de valores que no son la clave, supongamos que esta es la clave, entonces en este caso no es la clave, pero en este caso no tengo repeticiones. ¿Está? O sea que este podría ser tranquilamente el caso de una clave candidata. ¿Qué va a suceder con el índice? El índice va a tener el valor de cada uno de estos campos, de cada uno de este campo, y el puntero va a estar señalando el bloque donde está ese registro. En el caso del valor 2, también va a tener su puntero a la posición donde está el valor 2, que en este caso está acá. Y así sucesivamente con todos los valores que tengo acá. Eso es el caso de un índice denso. Voy a tener tantos registros como haya almacenados. En el caso del índice multinivel, acá ustedes en la bibliografía van a encontrar muchísimo más material, porque los índices multinivel han tenido mucha difusión, mucha investigación y se ha generado mucho material. Pero vamos a ver lo conceptual. El índice multinivel se aplica después de haber generado un índice, de cualquiera de los tres que habíamos mencionado recién. O sea, ya tengo mi archivo de datos puesto en los bloques de disco y tengo un nivel de índice, que puede ser principal, agrupado, secundario, apuntando a bloque, apuntando a registro, pero tengo un índice. Entonces, se genera un próximo nivel, toma al archivo índice que habíamos mencionado recién, que podía ser de cualquiera de los tres tipos, y lo toma como un archivo de datos. ¿Qué genera entonces? Un nuevo nivel de índice que apunta a este nivel primero de índice como si fueran datos. Ese segundo nivel, estoy seguro que va a ser un puntero a bloque, por lo tanto va a ser un índice escaso. Y así sigue generando niveles siempre y cuando el índice no ocupe más de un bloque en el disco. El índice siempre es más pequeño, pero si tengo muchos datos en mi archivo de datos, millones de filas, mi índice, el primer nivel de índice, si es, por ejemplo, un denso, tendrá muchas filas y puede llegar a ocupar más de un bloque. Si ocupa más de un bloque, ya hay lugar para generar un índice del índice. Eso es un índice multinivel. Es un índice de un índice. Ahora, sigue generando índices siempre y cuando no entre dentro de un bloque el índice del nivel del que estamos hablando. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Si mi archivo de datos tiene este conjunto de valores, mi primer índice puede tener estos valores, en el caso de un índice, en este caso escaso, que podría ser tranquilamente el archivo índice principal. Cada valor del registro ancla está almacenado en el índice y acá tengo un puntero al bloque. Y así con cada uno de los valores. Si mi índice no entraba en un solo bloque, utiliza un segundo bloque para contener otros valores en el índice que apuntan a datos. Como ocupa dos bloques o más, porque aquí ya tengo que sigue, este es un ejemplo que está recortado. Si ocupa más de un bloque, genera un nivel superior. Si este nivel superior entra en un bloque, como es este caso, porque el primer valor apunta al bloque que tiene el 2 del índice, pero lo toma como si fuera dato, el 35 apunta al segundo bloque porque es el registro ancla
del índice y está en el primer registro, y así sucesivamente. Si este nivel ya entra en un bloque, como es este caso, ahí mi índice multinivel se ha detenido en su generación.